La tarde en que todo cambió comenzó con un silencio extraño, un tipo de quietud que hacía que los caballos levantaran las orejas y que incluso el viento pareciera contener la respiración. Elías Ford, ranchero de mirada dura y espalda marcada por más tragedias de las que un hombre puede cargar solo, sintió aquella inquietud desde el instante en que salió al campo para revisar las cercas después de otra noche sin dormir, y mientras avanzaba entre los pastizales dorados que ondulaban bajo las últimas luces del sol, no imaginaba que estaba a punto de encontrar algo que desenterraría su pasado con más fuerza que cualquier recuerdo. Fue entonces cuando vio un rastro de pasos desordenados, como si alguien hubiese corrido descalzo y desesperado, y aunque al principio pensó que se trataba de algún intruso, la forma en que las huellas zigzagueaban le hizo fruncir el ceño con inquietud, porque no era la manera en que camina un ladrón, ni un viajero, ni siquiera alguien perdido, era él. Rastro de alguien huyendo del miedo. Siguió los pasos sin saber exactamente por qué, guiado más por esa punzada en el pecho que por sentido común, hasta llegar a la vieja cabaña al borde del arroyo, la misma que llevaba años abandonada desde que un incendio la dejó ennegrecida y peligrosa, y fue justo cuando se detuvo frente a la puerta rota que escuchó un gemido tan suave que casi lo confundió con el crujido del piso quemado, un sonido que lo obligó a empujar la puerta con cautela, y al entrar, la sombra de una figura hecha un ovillo en el rincón más oscuro lo petrificó por un instante. Era una joven, cubierta por una manta sucia y desgarrada, su cuerpo entero temblando como si hubiera estado a punto de desmoronarse, sus rodillas dobladas contra el pecho y su respiración entrecortada, y cuando levantó el rostro para verlo, Elías sintió un golpe extraño en el pecho, no por belleza, aunque incluso bajo la suciedad había algo profundamente delicado en ella, sino por el terror puro que bailaba en sus ojos. No te acerques, murmuró ella con voz ronca, aferrando con desesperación un pedazo de tela oscura anudado en su muñeca izquierda, como si su vida dependiera de ello, pero Elías, acostumbrado a lidiar con animales heridos y humanos rotos, se agachó lentamente y dijo con su tono firme pero suave, no voy a hacerte daño. La joven negó con la cabeza, casi sin fuerzas, y sus dedos se apretaron aún más alrededor del trozo de tela, lo suficiente para que Elías notara que era viejo, casi chamuscado y marcado con símbolos que no lograba distinguir. Intentó ofrecerle agua, un gesto simple que siempre calmaba barreras, pero al extenderle la cantimplora ella retrocedió de golpe, golpeándose contra la pared quemada y dejando escapar un grito ahogado que le desgarró el alma, como si el contacto con otro ser humano fuera un peligro mortal. Please, don't take the clothes off, suplicó ella con un hilo de voz que más parecía un lamento que palabras, y al oír esa frase, Elías sintió que algo profundo se movió en su memoria, un eco de un pasado que él creía haber enterrado. No entendía por qué aquella joven pensaba que él intentaría quitarle ese trozo de tela, pero la forma en que lo protegía despertó en él una mezcla de preocupación y sospecha. Al intentar calmarla, notó que su piel estaba helada y sus labios morados por el frío, así que sin pensarlo dos veces la cargó con cuidado, ignorando sus débiles protestas, y la llevó al establo donde había calor, mantas y un lugar seguro para respirar sin que la cabaña amenazara con derrumbarse, y apenas la recostó sobre una cama improvisada de heno limpio, ella volvió a suplicar, esta vez con lágrimas, please, don't take it off, please, find me. Esas últimas palabras le helaron la sangre, no por el contenido, sino porque en su tono había un miedo tan absoluto que ningún ser humano debería sentir. Mientras la joven se acurrucaba temblando, Elías observó la tela en su muñeca con más detenimiento. Era un trozo pequeño, amarrado con un nudo extrañamente complejo, y aunque parecía simple, algo en él le resultaba inquietante, casi familiar, una sensación punzante que lo hizo llevar una mano a la cicatriz en su propio antebrazo, una que no había hablado con nadie en años, Clara, porque así dijo llamarse después de que Elías insistiera con paciencia. Contó entre sus sollozos que llevaba días huyendo, que había salido de un lugar donde la obligaron a llevar esa marca cubierta, que quien se la hizo la buscaba y que si la tela se desprendía, él sabría exactamente dónde estaba. Elías, que nunca se dejaba asustar por supersticiones, notó que cada palabra la desgarraba como si fueran cuchillas en su garganta, y por primera vez en mucho tiempo sintió un impulso que iba más allá del deber de un ranchero. Quería protegerla. Aún así, la pregunta lo atormentaba. ¿Qué ocultaba exactamente debajo de ese trozo de tela? Cuando ella se quedó dormida por el agotamiento, Elías se levantó para preparar algo de comer, tratando de ignorar esa curiosidad creciente que lo pinchaba como una espina, pero la tormenta comenzó a aullar afuera, golpeando las ventanas como si quisiera entrar, y algo en el viento le hizo girar la cabeza hacia donde Clara dormía. La vio moverse, como si luchara contra una pesadilla, sus manos aferrándose con desesperación a la muñeca, y en un momento de sobresalto, la tela se deslizó apenas 1 milímetro, dejando ver un brillo extraño debajo. Elías tragó duro, no quería invadir
su privacidad, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que ella estuviera marcada con algo peligroso, o conocido. Dejó escapar un suspiro tembloroso, uno que no recordaba haber sentido desde la noche en que su propia familia desapareció en aquel incendio que nadie pudo explicar. Entonces, mientras Clara murmuraba dormida palabras que parecían fragmentos de un pasado oscuro, «No, por favor, no otra vez», Elías se acercó para acomodar la manta sobre su cuerpo, pero justo cuando tomó su muñeca, para que no siguiera lastimándose, sus dedos rozaron accidentalmente el nudo del trozo de tela. Fue un contacto mínimo, insignificante, pero suficiente para que el nudo se aflojara. Clara despertó sobresaltada, sus ojos llenos de terror, gritando «no», pero ya era demasiado tarde. La tela cayó al suelo como si el universo hubiera estado conteniendo esa acción desde hacía años. Elías, que no pretendía quitarla, se quedó congelado, sus manos temblando contra su voluntad mientras su mirada descendía lentamente hacia la piel expuesta. Lo que vio lo dejó sin aliento, una marca, no un tatuaje, no un dibujo, sino una quemadura con un símbolo idéntico al que él había visto en la pared calcinada donde encontró el cuerpo de su hermano la noche del incendio, la misma marca que él había jurado jamás volver a ver, un círculo imperfecto atravesado por una línea quebrada, como una serpiente partiéndose en dos. Su visión se nubló por un instante, no de miedo, sino de un estremecimiento tan profundo que sus manos comenzaron a temblar sin control. Clara rompió en llanto, pidiéndole que no la abandonara, que no la entregara, que no la odiara, pero Elías no podía ni hablar, porque la revelación lo había golpeado con la fuerza de un rayo. Aquella marca pertenecía a los responsables de la tragedia que destruyó su vida, a los mismos que él pensó que habían desaparecido hacía años, y ahora estaba frente a él, grabada en la piel de una joven que suplicaba por su vida. Mientras afuera la tormenta rugía como si anunciara un destino inevitable, Elías comprendió que su camino y el de Clara estaban unidos por una verdad que aún no entendían, pero que cambiaría todo lo que creían saber sobre su pasado, y en ese exacto momento, con el viento golpeando las paredes y la marca brillando débilmente como si estuviera viva, Elías dijo las palabras que sellarían su destino: «No estás sola, y no te voy a dejar», aunque en el fondo sabía que al pronunciar esa promesa, acababa de declarar una guerra que llevaba mucho tiempo evitando, una guerra contra la misma oscuridad que le arrebató todo lo que amaba. La tormenta que rugía afuera parecía un eco menor comparada con la tormenta que Elías llevaba dentro desde el instante en que vio la marca en la muñeca de Clara, un símbolo que había creído enterrado junto a los recuerdos que más dolor le causaban. Sin embargo, allí estaba, vivo, ardiente, imposible de ignorar, grabado en la piel de una joven que apenas podía sostenerse en pie sin estremecerse por el miedo. Clara se había quedado acurrucada contra la pared del establo, abrazando sus rodillas con la misma desesperación con la que un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano, mientras Elías caminaba de un lado a otro, tratando de ordenar sus pensamientos, cada paso golpeando el piso como si con ello pudiera callar el temblor de su alma. Las sombras del amanecer se filtraban por las rendijas de la madera vieja, pintando líneas doradas sobre el heno, pero ninguna luz parecía capaz de atravesar la oscuridad que se había instalado entre ellos desde el momento en que la verdad salió a la superficie. «No es lo que crees», murmuró Clara finalmente, con un hilo de voz que apenas lograba escapar de sus labios, y aunque Elías quiso responderle con calma, su voz salió quebrada, cargada de rabia contenida. «Esa marca, esa maldita marca, ¿sabes lo que significa?». Clara bajó la cabeza, apretando sus dedos contra la piel como si quisiera arrancarse la marca con las uñas, pero lo único que logró fue que una lágrima cayera sobre ella, clavándose como un cristal que brilló por un instante. Entonces él se detuvo frente a ella, respirando con dificultad, y la joven alzó la vista solo para encontrar en los ojos de Elías un dolor tan profundo que sintió que la tierra bajo sus pies se hundía. «Esa marca apareció la noche en que perdí a mi familia», dijo él, con la voz ronca, como si cada palabra le desgarrara la garganta. «La encontré en la pared de la casa quemada, justo donde estaba mi hermano». Clara se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo y apartando la mirada, pero ese gesto solo encendió algo en Elías, una mezcla brutal de angustia, ira, necesidad de respuestas y un pequeño destello de compasión que él no quería sentir pero que estaba ahí, latiendo como un corazón obstinado. «Dime quién te hizo esa marca», exigió, pero su tono no era una amenaza, era un ruego. Clara tembló y finalmente habló, despacio, como si sacara las palabras de un lugar en su mente que preferiría mantener sellado para siempre. «No fue una persona, fue un grupo», comenzó, «una orden, una especie de secta, pero más antigua, más oscura, los llamaban los Sellados». Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre lo había escuchado una vez, mucho tiempo atrás, en murmullos del pueblo, en historias que los ancianos contaban con la voz baja, como si temieran despertar sombras dormidas. Clara continuó, apretando su